voy a morir. No puedo vivir sin ella. Necesito tener... ¿Qué? ¿Qué dices? Que te tengo que decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Dímelo Pues que ya. me ha dado un recato Amada. ¿Quieres que te lo diga o no? ¿Por fin voy a saber algo de mi amada? Sí. Por favor, dímelo ya. Sí. No puedo respirar sin ella. Pero tranquilízate, hombre, que Necesito estás como abrazarla. una cabra. Necesito Escúchame. tenerla conmigo. Dime ya lo que sea. Bueno, ¿te lo digo o no te Dímelo, lo digo? por favor. Pues me ha dicho tu Amada ¿Qué te ha dicho? que te espera en la cueva. ¿Que me espera en la cueva? ¿En la cueva? Pero... La que está en el camino de las lomas. ahí serán estas y yo ya no lo sé. Oh, Pero escucha, ¿y su padre qué? ¿su padre? ¿Qué pasa con su padre? Pues eso digo yo, que qué pasa, porque creo que... Pues su padre a mí no me importa, lo único que quiero es su amor, quiero estar junto a ella, así que voy a la cueva y ahí la esperaré, como la tierra espera el agua de mayo. ¿Vosotros habéis oído algo? Si lo habéis oído, por favor, decídmelo, ¿eh? Bueno, no, mira, mejor no me lo digáis. No, prefiero no saberlo, ¿eh? Porque es que no creo que se atreva. Porque es que si se atreve, es que no sé ni lo que lo hago, fíjate, no lo sé. No lo sé. No sé lo que la voy a hacer. Yo creo que aquel de allí sí sabe algo, ¿eh? Dilo ahora o calla para siempre. ¡Inés! ¡Inés! Casi te lo he dicho. ¿Le has dicho que nos hemos estado así en la cueva? Sí, te lo he Ay, dicho. ¿y qué cómo se ha puesto? Bueno, pues como está como una cabra, yo no sé ni si se entera siquiera. Es que te quiere, que te adora, que no sé qué, pero ni me escuchaba. Es que está muy enamorado de mí. Y yo de él. Es un ángel. Ya lo creo. Tú tranquila. Pues yo no sé tu padre qué va a pasar, cuando se entere. Tranquila, que mi padre no tiene cabeza para esto. Él no se va a enterar de nada. Tú tranquila. Uy, no lo veo yo así. No te preocupes, amiga. Tú has hecho todo lo que has podido. No te preocupes. No te preocupes. Muchas gracias por avisarme. Que lo pasé muy bien ahí en la Muchas prueba. gracias. Ay, estoy deseando verle. Vale, adiós. Yo no sé nada. Yo no sé nada. ¡Inés! ¿Qué le digo? ¡Hija! Dime, padre. ¿Qué haces? Ay, arreglándome para salir, padre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde vas? A por agua, padre. Anda, déjate de agua y estate en casa, anda, que eres una corretera. Que no, padre, no Que se sí. preocupe, si vuelvo enseguida. Que te estás en casa. Que no se ha exagerado, padre, si vuelvo enseguida, por favor. Pero si hay agua latina. Que no, padre, que no. Vamos, coño, no va a haber agua, a ver el agua. Mira, ¡Ay! sí que había. Bueno, Pero ya no, padre, me tengo que ir. bueno. Que me tengo que ir, padre. Adiós, padre, que me tengo que ¿Pero dónde ir. vas? ¿Dónde vas, tía? Mi propia hija me traiciona. Me traiciona, no puede ser. Se va con un tío por ahí. Pero qué poca vergüenza, ¿no? Tengo que hacer algo. No puede ser, no se traiciona el honor de un padre. No puede ser. Es una poca vergüenza, qué sinvergüenza. Ay, qué sinvergüenza, por favor. No, me que se ha quedado con un tío que se va. ¿Y que se va? No. ¿Cómo la voy a matar? No puedo matarla. Y pero tengo que hacer algo. Pues esto no se puede quedar así. ¡Tino! ¡Tino, ven para acá! ¿Tú sabes dónde está la cueva esa que está subiendo ahí en la cuesta de los domos? Sí, lo he oído. Tira para allá y lo cierra. ¿Y eso por qué? ¿Y a ti qué te importa? Tú más haces lo que yo te mando. Punto, pelota. Coge las tierras con piedra. Pones una dinamita. La pegas con super glue, lo que a ti te da. Pero escucha, cerrada. Venga, tira. Vamos, que tires ya de una vez. Vamos, coño. Bueno, no se preocupe. Venga, tira. Haré lo que pueda. Haré lo que pueda. Hala, tira. Si dentro de la nochete. Pues muy bien, me parece bien. Sí, claro, y que me pillan y que... Vamos, que hija, lo siento en el alma, pero no me tenías que haber traicionado. He hecho lo que tenía que hacer. Mis ojos, Juan, amor Juan. mío. pero Juan. ¿Cómo te quiero? Juan, Estás aquí. pensé que no vendrías, mi amor. Ven a mis brazos. Ven a mis brazos. Pensé que no vendría. Mío, Pensé que no vendría. ¡Qué emoción! Y yo, ¿cómo está deseando este momento, mi amor? Es que no puedo vivir sin él. Y yo sin ti, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo que oye ruido? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Y qué será?
A ver. Que están tapando la cueva. ¿Cómo que están tapando la Sí, mi amor. cerrando la puerta? Voy a decirles que no. No salgas, por favor. Pero ¿cómo? Que ¿Cómo? no, si yo fuera mi madre me mataría. No, que me no, mate, amor. pero no puedo. puedo vivir sin ti. Y yo No salgas, tampoco, por favor. yo tampoco sin ti. Ni yo sin ti, no salgas, Pues por si favor. cierran- No me dejes sola. Nunca te dejaré sola. Si cierran la cueva, que la cierren. Viviremos aquí. Moriremos juntos. por Moriremos nuestro amor. juntos. Nuestro último aliento será la eternidad. Para siempre, mi amor, en Para esta cueva. siempre. Aquí nos quedamos. Otra mujer que merece morir. ¿Por qué? Por mala, por puta y por zorra. Por embrujar a pobre chaval. Pero no ves lo romántico de las cosas. El feminismo te está haciendo daño, amargada. ¿Amargada yo? Sí. Por defender la libertad de las mujeres me están llamando a amargada. Pues no ves, como Romeo y Julieta, que los dos murieron por su amor y arriesgaron por su amor y eternamente estarán allí juntos en su cueva. Ay, qué romántico. Voy a llorar. ¿Verdad? Y por eso merecieron morir, ¿verdad? Exactamente, por eso, porque la sociedad no hubiera aceptado su ¿Creen? relación. ¿Merece morir por qué? Por deshonrar el honor de su familia. ¿Y quién la mata? Su propio padre. ¿Por qué? Porque la mujer y lo que ella quiere no pudieron ser libres y ya está. Ay, pero no lo ves que él también muere. ¡Qué pisa eres, oye! ¡Egoísta! ¡Vete, ¡Feminista! ¡Mierda, quiero una vieja! ¡Feminista!